Una chica se desliza bajo una nota secreta encubierta, el dueño y de repente pide refuerzos, el Club Vanguard no existía, al menos no oficialmente, ningún sitio web anunciaba su ubicación, ningún cartel colgaba sobre su entrada sin marcar, escondido entre dos edificios modestos en el distrito financiero. Su número de teléfono cambiaba mensualmente y la membresía requería recomendaciones de 3 clientes existentes, cada uno con un patrimonio neto que excedía las 9 cifras. Mia James C. enderezó su impecable uniforme negro y pasó por la entrada de empleados, un ritual que había realizado 5 noches a la semana durante el último año. La piel de seguridad registró sus datos biométricos mientras un guardia que nunca sonreía inspeccionaba su apariencia con precisión militar, dijo Evening Davis. Habiendo aprendido que reconocer a los guardias por su nombre ganaba una fracción más de respeto, asintió una vez, lo más parecido a la calidez que había recibido en meses, el servicio. El corredor se abría a un reino donde el dinero había dejado de ser una preocupación para sus clientes. Vanguard no era meramente exclusivo, era un santuario donde los multimillonarios podían escapar de las limitaciones del escrutinio público, donde los apretones de manos con whisky añejo reemplazaban los contratos y donde las fortunas cambiaban de manos con acuerdos susurrados en lugar de documentos firmados, y Mia Invisible Bailly de Sign tenía asientos en primera fila para todo James tu sección. 3 esta noche anunció su supervisor Marcus deslizando la tableta hacia su habitación privada. Reservaciones para Harrington a las 9 LAN a las 10:30. Protocolo estándar significaba servicio perfecto, discreción absoluta y lo más importante, sordera selectiva, no oír nada, recordar nada, repetir nada. Entendido, dijo Mia metiendo un mechón de cabello oscuro detrás de su oreja. Perfeccionó el arte de mimetizarse con los fondos volviéndose parte de la decoración presente pero invisible. Mientras organizaba clases de cristal en la barra con cubierta de mármol, Mia captó su reflejo en el fondo de espejos. 26 años con una maestría en finanzas, pero aquí estaba sirviendo bebidas a personas que podían comprar y vender toda su existencia sin pestañear. La ironía no se le escapó, pero Vanguard pagaba 3 veces el estándar de la industria y ver a los poderosos manipular los mercados desde las sombras había demostrado ser más educativo que su costoso título. Cada noche era una clase magistral de poder, influencia y el sutil arco de aprovechar ambos. Mia, una voz la sacó de sus pensamientos. Pertenecía a Adrien, un compañero de personal que se unió hace unos 3 meses. A diferencia de los otros empleados, quien mantuvo un profesionalismo rígido, Adrien poseía una curiosa vigilancia que reflejaba la suya propia. Eres un millón. Min otra vez sonrió a pesar de sí misma, solo calculando mentalmente mi interés de estudiante. LAN contra las propinas de esta noche. Matemáticas deprimentes, dijo. Su voz baja e inesperadamente refinada para alguien que supuestamente provenía de antecedentes de servicio de alimentos. Había algo en Adrián que nunca encajó del todo con su historia de tapadera, su postura demasiado recta, sus observaciones demasiado incisivas, su calma demasiado inquebrantable para alguien que solo mezcla bebidas y lleva bandejas. El tipo más peligroso, respondió ella arreglando guarniciones con precisión quirúrgica. El club comenzó a llenarse con su exclusiva clientela a medida que avanzaba la noche. Navegó por el piso principal con eficiencia practicada, invisible, hasta que se necesitaba. Luego se materializó mágicamente con exactamente lo que se requería antes de desaparecer nuevamente. Exactamente a las 9. Víctor Harrington llegó con su séquito habitual. La inversión Mogo controlaba una cartera valuada en miles de millones y tenía reputación de adquisiciones corporativas agresivas. Esta noche, sin embargo, su confianza habitual parecía ribeteada de tensión. Macallen 25. Ned ordenó sin mirarla, su atención fija en su teléfono mientras Mia colocaba la bebida frente a él. Se dio cuenta de que Marcus dirigía a ella hacia el salón VIP, una sección separada donde los verdaderamente influyentes llevaban a cabo sus asuntos más privados. El espacio estaba dispuesto para crear una privacidad óptima, ingeniería acústica que contenía conversaciones dentro de su vecindad inmediata, muebles posicionados para evitar la lectura de labios y estrictas políticas de no dispositivos impuestas por bloqueadores de señal. Caballeros, ¿puedo refrescarles las bebidas? Mia preguntó mientras se acercaba a una cabina de esquina aislada donde Harrington se había unido a otros 3 hombres. Uno de ellos, Kenneth Chow, un notorio capitalista de riesgo, la despidió con impaciencia, pero Harrington hizo un gesto para pedir otra ronda mientras ella se inclinaba para recoger los vasos vacíos. Fragmentos de su conversación le llegaron. Confirmó su identidad.
La semana pasada Chow estaba diciendo su voz apenas por encima de un susurro se ha escondido a plena vista durante meses. Y la junta esto de Harrington, su dedo trazando el borde de su vaso dividido apoyo de la mayoría requiere solo una firma más no venderá respondió un tercer hombre Malcolm Reid, cuya dinastía bancaria familiar se remonta a generaciones no voluntariamente entonces creamos circunstancias donde la voluntad se vuelve irrelevante Harrington respondió con escalofriante finalidad él. Club cambia de manos al final de la semana de una forma u otra Mía mantuvo su expresión neutral mientras colocaba fresco. Había bebidas en la mesa, pero el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Había escuchado incontables conversaciones confidenciales antes, tráfico de información privilegiada, maniobras políticas, relaciones extramatrimoniales, pero algo en este intercambio le erizó el vello de la nuca. De vuelta en la gasolinera, encontró a Adrien puliendo metódicamente la cristalería. Sus movimientos eran económicos y precisos. Pesos pesados esta noche, comentó con indiferencia, aunque sus ojos parecían seguir a clientes específicos con un interés inusual. El más pesado, Mía, asintió de repente, preguntándose por la presencia constante de Adriane durante las visitas de Harrington, por su cuidadosa atención a ciertas conversaciones, por su hábito de aparecer precisamente en los lugares correctos en los momentos precisos. Un pensamiento salvaje la golpeó, tan improbable que casi lo descartó de inmediato, pero al observar los movimientos calculados de Adrien, las piezas comenzaron a cambiar a una nueva configuración. El misterioso dueño de Vanguard era famoso por su reclusión. No existían fotografías, no había apariciones públicas. Algunos cuestionaban si era real o simplemente una ficción corporativa. Pero, ¿y si Mía observaba a Adrien con más atención? Ahora, notando cómo el personal lo respetaba a pesar de su supuesta posición junior, como la seguridad asentía respetuosamente cuando pasaba, como él solo parecía moverse. El club con la sutil autoridad de alguien que pertenecía a todas partes y a ninguna simultáneamente, ¿qué pasaría si el dueño no le hubiera confiado la investigación a otra persona? ¿Qué pasaría si decidiera llevarla a cabo él mismo? Acceso a la sala privada solo esta noche la petición de Mía Harrington Marcus le entregó una tarjeta de acceso al salón VIP restringido el santuario interior dentro del ya exclusivo Vanguard Club el espacio solo por invitación ocupaba todo el piso superior accesible por un solo ascensor que requería tanto confirmación biométrica como la tarjeta de acceso temporal que, ¿ahora tenía alguna instrucción especial? Preguntó Mía metiendo la tarjeta en su bolsillo solo el servicio invisible habitual oídos de la DEA Marcus dudó y luego agregó algo inusual y Mía ten cuidado ahí arriba esta noche el aire se siente diferente el ascensor ascendió silenciosamente al piso superior cuando se abrieron las puertas Mía entró en un entorno que hizo que el club principal pareciera casi común en comparación mientras que el piso inferior está impresionado con un lujo obvio el salón VIP exudaba poder en su moderación. Elegancia discreta que susurraba en lugar de gritar riqueza paneles de caoba oscura en las paredes intercalados con arte de calidad de museo que rotaba mensualmente la iluminación ambiental proyectaba sombras suaves sobre los arreglos de asientos diseñados solo para la máxima privacidad 7 invitados ocuparon el espacio esta noche, un número inusualmente pequeño, todos agrupados alrededor de Harrington en el área central de asientos. Mía se acercó con práctica deferencia. Buenas noches, caballeros, ¿qué puedo ofrecerles? Víctor Harrington levantó la vista, sus ojos gris acero registraron su presencia sin verla realmente. El 82 Mayen para todos, ella asintió y se retiró al bar privado donde encontró a Adrien arreglando los vasos con metódica precisión. ¿Estás aquí esta noche? Preguntó sorprendida de verlo en el área restringida. Escasez de personal, él respondió. Aunque sospechó que la explicación era demasiado conveniente, le entregó una bandeja de vasos de cristal. 7 de los 82 ya los saqué cuando regresó. Con las bebidas, la conversación en la mesa principal se quedó en silencio. Colocó cada vaso con fluida eficiencia, tuvo cuidado de evitar el contacto visual mientras permanecía atenta a los vasos vacíos o al lenguaje corporal cambiante que podría indicar necesidad. Casi había terminado cuando Harrington habló de nuevo. Caballeros, continuemos. La oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente. Mía desaceleró sus movimientos un poco,
sintonizando sus oídos con su conversación en voz baja mientras recogía servilletas desechadas. La inteligencia es sólida. Esto de Chow inclinándose hacia adelante. Con una intensidad inusual, absolutamente confirmado, Harrington respondió que lo que ha estado monitoreando personalmente el club durante meses operando de forma encubierta. Mia casi perdió un vaso. Adrien Locke, el multimillonario solitario cuyo nombre apareció en los documentos financieros como el propietario de Vanguard, pero cuyo rostro permaneció desconocido incluso en los círculos más exclusivos. ¿Y está seguro de que es él?, preguntó Reed, girando el líquido ámbar en su vaso sin cuestionarlo. Mi fuente dentro de su equipo de seguridad privada lo confirmó hace 3 días. Luego nos mudamos esta noche, anunció la voz que Mia no reconoció de inmediato. Levantó la vista brevemente para ver a Elias Chin, el magnate tecnológico cuyo imperio de ciberseguridad lo había convertido en la más reciente incorporación al club de los multimillonarios. El papeleo está preparado una vez ejecutado, las transferencias de control son inmediatas y si se niega, esto de otro hombre, Bradley Winters, cuya familia controlaba las rutas de envío en 3 continentes. La sonrisa de Harrington nunca llegó a sus ojos, por eso hemos organizado una contingencia. La coerción financiera es preferible, pero la persuasión física sigue siendo una opción. No seré parte de nada desordenado, intervino Reed. Sus rasgos aristocráticos se tensaron con disgusto. Nada. Harrington le aseguró que era rastreable, pero no se equivoquen. Por la mañana Vanguard tendrá un nuevo propietario. El pequeño juego de espías de Locke termina esta noche. Mia mantuvo su expresión serena a través de años de práctica, pero internamente su mente corría. Adrian Locke no solo era el verdadero propietario trabajando de encubierto dentro de su propio establecimiento, sino que estos hombres planeaban obligarlo a salir esta noche mediante manipulación financiera o violencia real y creían conocer su identidad. Se retiró a la barra luchando por mantener sus manos firmes mientras arreglaba servilletas de cóctel limpias. ¿Todo bien?, Adrien preguntó en voz baja mientras pulía un vaso con meticulosa atención. Mia lo estudió subrepticiamente. Mia, de estatura media, complexión atlética debajo del uniforme del personal a medida, cabello castaño cortado en un estilo caro pero discreto y ojos que notaban todo sin revelar nada. Nada sobre el gritaba multimillonario, pero tal vez ese era precisamente el punto. Solo los juegos de poder habituales, respondió sin comprometerse. Un timbre ligero sonó indicando nuevas llegadas. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar a 2 hombres casi reconocidos como la seguridad personal de Harrington. Ambos exmilitares según su porte en los bultos sutiles debajo de sus chaquetas a medida que sugerían armas ocultas. El señor uno asintió a Harrington mientras se posicionaban cerca de la salida sin acercarse a la mesa pero estableciendo un perímetro. Mia sintió a Adrien tensarse a su lado, sus ojos rastreando a los recién llegados con alerta controlada. Necesito revisar el inventario de abajo, dijo casualmente aunque su mirada permaneció fija en la seguridad de Harrington cuando se dio la vuelta para irse. Mia tomó su decisión si Adrien realmente estaba cerrado, estaba caminando hacia el peligro si no estaba bien. Probablemente perdería su trabajo por interferir en los asuntos del club. En realidad, dijo manteniendo su voz profesional. Marcus me pidió que reabasteciera el Mayen. Puedo manejarlo mientras cubres el piso. Algo parpadeó en los ojos de Adrien. Sorpresa, tal vez apreciación. Está bien, no tardes. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron detrás de él, Mia escuchó que la voz de Harrington se elevaba ligeramente. Confirmó su ubicación. Uno de los hombres de seguridad presionó su auricular. Todavía en las instalaciones. Piso 18. Moviéndose hacia el área de almacenamiento. Perfecto. Harrington sonrió. Letun. Proceda con la reunión como estaba planeado. Una vez que todas las firmas estén aseguradas, muévase, desbloquee y caballeros. Su mirada recorrió a los corredores de poder reunidos. Cuando esto termine, Vanguard se convierte en el hub que siempre no imaginaba más ocultar nuestras verdaderas operaciones detrás de sutilezas sociales. La sangre de Mia se heló.
Lo que sea que Vanguard actualmente ocultaba era aparentemente solo el comienzo de lo que estos hombres planeaban. Adrien, ya sea que la cerradura fuera su objetivo o no, necesitaba advertirle, pero como los hombres de seguridad la estaban observando ahora. Su atención fue atraída por su quietud prolongada. «¿Otra ronda de caballeros?», preguntó forzando una sonrisa profesional mientras su mente buscaba frenéticamente una solución. El tiempo pareció comprimirse alrededor de Mia mientras se movía entre las mesas con precisión mecánica. Su mente corría más rápido que sus pasos cuidadosamente medidos. La seguridad de Harrington mantenía su vigilancia vigilante. Uno junto al ascensor, el otro rodeando casualmente el perímetro. Su mirada se posaba repetidamente en ella. Necesitaba llegar a Adrien, pero dejar el piso ahora solo despertaría sospechas. El salón VIP no tenía cámaras de seguridad, una característica que normalmente aseguraba la privacidad de su clientela élite, pero ahora los hombres no eran testigos de lo que sea que Harrington planeara. «Otro Mayen», la señorita Chav llamó levantando su vaso vacío. M asintió y se retiró a la barra donde rápidamente vertió el líquido ámbar mientras colocaba la servilleta limpia debajo del vaso. Una idea desesperada se formó mirando por encima del hombro para confirmar que no estaba siendo observó. Ella sacó un bolígrafo negro fino del bolsillo de su chaleco que llevaba para firmar recibos y escribió un mensaje apresurado en la esquina de una servilleta de cóctel. «Planean mudarse esta noche, no vaya sola». Simple virgen claro dobló la servilleta en su palma y regresó a la mesa de show colocando su bebida con práctica gracia. «¿Hay algo más, señor?», preguntó consciente de la seguridad de Harrington cambiando posiciones detrás de ella. «Eso es todo por ahora». Chow respondió sin levantar la vista de su teléfono. Mia circuló entre los otros invitados recogiendo vasos vacíos mientras buscaba una oportunidad. El ascensor sonó y su corazón dio un vuelco cuando Adrien regresó al salón, su expresión neutral pero sus ojos alerta. Había regresado antes de lo esperado. Su oportunidad llegó cuando Harrington llamó a Adrien para ajustar los controles de temperatura de la habitación. Mientras Adrien se movía hacia el panel de la pared cerca de la mesa de Harrington, Mia sincronizó su acercamiento para que coincidiera con su «Perdón», murmuró Moore mientras se cruzaban en el estrecho espacio entre las mesas. En ese fugaz momento de proximidad, Mia ejecutó el movimiento que había practicado innumerables veces transfiriendo propinas entre los camareros, dedos cepillando la tela, deslizando la servilleta doblada en el bolsillo de la chaqueta de Adrien con tanta sutileza que ni siquiera el destinatario solía notarlo hasta más tarde, pero Adrien no era el destinatario promedio. Sus ojos se movieron hacia ella solo un milisegundo de contacto, pero en ese instante supo que había sentido el papel deslizarse en su bolsillo, pero su expresión permaneció inalterada mientras continuaba hacia los controles de temperatura. Mia circuló hacia el lado opuesto de la habitación, su corazón latía con fuerza en sus oídos. Alguien había notado al hombre de seguridad junto al ascensor. Parecía absorto en su auricular mientras el segundo había desaparecido momentáneamente por el pasillo que conducía a los baños privados. Adrien completó su tarea con una eficiencia pausada y luego regresó al bar por el rabillo del ojo. Mia lo vio meter la mano en su bolsillo, un gesto casual que podría haber sido revisar su teléfono. Sus dedos encontraron la servilleta sin detenerse en su trabajo. La desdobló parcialmente dentro de su bolsillo, leyendo su mensaje mientras acomodaba los vasos en el mostrador. Nada en su comportamiento cambió, pero Mia sintió el cambio de inmediato, como ver a un leopardo pasar del reposo a la preparación sin una señal visible. Cuando volvió a levantar la vista, Adrien se transformó. El cuidadoso velo de sumisión se había alejado de sus ojos, revelando una intensidad fría y calculadora que parecía evaluar cada salida, cada arma potencial, cada persona en la habitación con un nuevo propósito. Ya no era un hombre interpretando un papel, era alguien preparándose para el combate. «Ir al baño», le mencionó. Su voz seguía siendo casual a pesar del cambio total en su porte. Cubrió la barra por un momento. La voz de Harrington atravesó la habitación. «Otra botella de Mayen, el 82». Adrien hizo una pausa y luego se redirigió suavemente hacia la bodega privada junto al salón. «La recuperaré, señor». Mia se ocupó de limpiar la barra del bar luchando por controlar su respiración. Uno de los hombres de seguridad, el que había desaparecido antes,
Volvió a entrar en el salón e hizo un sutil gesto con la mano a su compañero. Algo estaba sucediendo. El minuto se alargó dolorosamente mientras observaba la puerta de DeWayne sellar esperando que Adrien regresara cuando finalmente emergió. No solo llevaba la botella solicitada, sino que también tenía su teléfono en la mano. La primera vez que lo había visto usar un dispositivo personal durante las horas de servicio. Cuando pasó detrás de ella en la barra, susurró gracias tan suavemente que casi pensó que lo había imaginado. La atmósfera en la habitación había cambiado imperceptiblemente, las conversaciones continuaban, los vasos tintineaban, los tratos exclusivos aún se negociaban en voz baja, pero Mia sintió una corriente subyacente de 10 iones ondulando bajo la superficie. Adrien pidió a Mayen de Harrington con una forma perfecta, sus movimientos precisos como siempre, pero ahora Mia podía ver lo que se perdió antes, la sutil economía de movimiento, la constante conciencia de su entorno, la forma en que se posicionó para mantener las líneas laterales hacia ambos puntos de salida. Estos no eran los hábitos de un servidor de carrera, eran los instintos de alguien entrenado para anticipar amenazas. La voz de Mia Harrington la sacó de su observación. Otra agua con gas. Se movió para cumplir con la solicitud. Consciente de que Adrien observaba desde la barra mientras colocaba el agua frente a Harrington, él la agarró de la muñeca no bruscamente, pero con inconfundible autoridad. ¿Nos conocíamos antes?, preguntó, su mirada penetrante fuera de Vanguard. Tal vez no lo creo, señor, respondió ella, manteniendo la voz firme a pesar de las alarmas sonando en su mente. Curioso, dijo, sin soltar su muñeca, me parece familiar desde el otro lado de la habitación. Sintió el enfoque de Adrien afilarse como un láser quizás en la organización benéfica Metropolitan Gaia el mes pasado. Harrington continuó apretando ligeramente su agarre. Usted también sirvió allí, ¿no es así? No, señor. Mia respondió con sinceridad. Trabajo exclusivamente para Vanguard. Algo en su respuesta pareció satisfacerlo cuando finalmente le soltó la muñeca. Mi error. Cuando se retiró notó a uno de los hombres de seguridad hablando en voz baja por su auricular, sus ojos siguiendo sus movimientos. El segundo hombre de seguridad se había posicionado cerca del ascensor. La única salida. Mia regresó al bar donde Adrien estaba secando metódicamente los vasos. Pregunta interesante, murmuró sin mirarla si ella estuvo de acuerdo. La única palabra que conllevaba volúmenes de preocupación tácita. Creo que Adrien, dijo, su voz apenas audible, que podríamos tener una situación desarrollándose. Antes de que Mia pudiera responder, el hombre de seguridad junto al ascensor dio un paso al frente. Señorita, llamó su tono profesional, pero no hay discusión. El señor Harrington quisiera hablar con usted en privado. Adrien tenso a su lado, sus manos quietas en el vaso. Ahora, por favor, añadió el hombre de seguridad. Cuando ella dudó, Mia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras dejaba su toalla. Cruzó una línea invisible y Harrington lo supo. Los dedos de Adrien se apretaron alrededor del vaso. Él estaba puliendo sus ojos, encontrándose con M como por una fracción de segundo. Una comunicación silenciosa pasando entre ellos. No te resistas, sigue el juego. Ella asintió casi imperceptiblemente y siguió al hombre de seguridad a través del salón. Cada paso se sentía como caminar por arenas movedizas. Sus instintos gritando que corriera mientras su entrenamiento insistía en mantener la compostura. Solo será un momento, le dijo a Adrien, su voz impresionantemente firme. En el momento en que se la llevaron, Adrien dejó el vaso con deliberado cuidado y se deslizó por la puerta de servicio adyacente a la barra, el estrecho corredor más allá diseñado para que el personal se moviera discretamente por todo el club. Proporcionaba un santuario temporal de las miradas que observaban. Sacó su teléfono. Ya no le preocupaba mantener su tapadera. La advertencia de Mia había acelerado su cronograma, pero sospechaba que algo se estaba gestando. Las piezas habían estado encajando durante semanas inusuales. Consultas financieras, personal siendo interrogado sobre sus rutinas. El repentino interés del grupo de Harrington en la estructura operativa de Vanguard marcó el número de memoria. Iniciar protocolo. Eco, dijo cuando la línea se conectó. Su voz se transformó del tono diferencial de un trabajador de servicio a uno acostumbrado a comandar fuerzas de seguridad de élite. Equipo completo, entrada principal y pasillos de servicio. Apagón de vigilancia en mi señal. La voz en el otro extremo, Keller, su jefe de seguridad, respondió con precisión militar. Confirmó el posicionamiento de los equipos. Ahora ETA 4 minutos. Acelerar. Adrien ordenó. Tenemos una situación de rehenes en desarrollo 1.
De nuestro personal Mia James reconoció cambiar al protocolo de 3 minutos. Adrien terminó la llamada y se metió el teléfono en el bolsillo catalogando mentalmente los recursos a su disposición. 8 miembros del personal de seguridad entrarían por varios puntos de acceso. El sistema de seguridad integrado del club podía anularse remotamente según sus especificaciones. Cada habitación tenía botones de pánico ocultos, incluso dentro del salón VIP, que podían activar los protocolos de bloqueo. Construyó Vanguard como la fortaleza definitiva disfrazada de patio de recreo para la élite. Ahora era el momento de activar sus defensas. Mientras tanto, Mia se encontró escoltada no a la mesa de Harrington sino hacia la sala de conferencias privada en el otro extremo del salón. Su mente repasó posibles escenarios, ninguno de ellos bien terminado. Lo que sea que Harrington sospechara, estar aislada de los testigos solo podía significar problemas aquí. El hombre de seguridad le indicó que abriera una pesada puerta y le hiciera un gesto para que entrara. La sala de conferencias estaba tenuemente iluminada, dominada por una enorme mesa de mármol negro pulido. Víctor Harrington estaba sentado en el otro extremo examinando los documentos extendidos ante él. No levantó la vista cuando ella entró, cerró la puerta, ordenó al hombre de seguridad, quien obedeció antes de posicionarse junto a la salida. El silencio se prolongó durante incómodos segundos mientras Harrington continuaba estudiando los papeles. Finalmente levantó la mirada para encontrarse con la de ella. Su historial laboral indica que ha estado con Vanguard durante exactamente 1 año, afirmó, servicio ejemplar, revisiones sin problemas disciplinarios, verificación de antecedentes limpia como una patena. Mia permaneció en silencio, insegura de hacia dónde se dirigía esto. Referencias perfectas. Harrington continuó, casi demasiado perfecto, y sin embargo, deslizó un documento hacia adelante. No podemos encontrar ningún registro de su empleo en los establecimientos enumerados antes de Vanguard. Su corazón dio un vuelco, pero mantuvo su expresión neutral. Debe haber algún error. De hecho, Harrington estuvo de acuerdo con una leve sonrisa. El error fue mío, asumiendo que Locke sería el único que actuaría de encubierto. En su propio establecimiento, la acusación flotaba en el aire entre ellos. La mente de Mia daba vueltas con las implicaciones. Él creía que ella trabajaba para Adrien. Quizás seguridad o inteligencia privada. Solo soy una camarera. El señor Harrington, una camarera que casualmente le pasó algo a nuestro dueño disfrazado. Su voz seguía siendo conversacional, pero sus ojos se habían vuelto gélidos. Mi hombre vio el intercambio. ¿Qué era? ¿Una advertencia? Información sobre nuestros planes. Antes de que pudiera formular una respuesta, el auricular del hombre de seguridad crepitó. Su expresión cambió al escuchar el mensaje que llegaba. Señor, interrumpió su actitud profesional. Se deslizó. Tenemos una situación. Múltiples vehículos se acercan a la entrada de servicio. El equipo de seguridad informa que hay personal armado. La compostura de Harrington se quebró momentáneamente. ¿Cuántos? Al menos 8, posiblemente más. Encerrados en el suelo. Harrington espetó levantándose de su silla. Nadie entra. Nadie sale. Alerín. Dígale que acelere las transferencias. Necesitamos controlar los intereses antes de que Locke pueda movilizar a los miembros de su junta. El hombre de seguridad habló rápidamente en su dispositivo de comunicación mientras Harrington volvía su atención a Mia. Parece que su empleador se mueve rápido. Dijo, desafortunadamente para usted, eso hace que su valor como influencia sea significativamente mayor. Asintió con la cabeza al hombre de seguridad que sacó una brida del bolsillo de su chaqueta. Sujétenla. Harrington ordenó que la llevaran a la sala principal. Veamos cuánto vale Locke. Su leal personal Mia retrocedió. El instinto de su camarero era evitar la confrontación. En guerra con su instinto de supervivencia, luchar. Estás cometiendo un error. El error. Harrington respondió con frialdad. ¿Estaba Locke pensando que podía jugar en un mundo donde hay miles de millones en juego? Este club es solo una fachada para lo que realmente sucede aquí. El comercio de influencias que da forma a los mercados globales.
¿De verdad creía que no nos daríamos cuenta de su investigación? El hombre de seguridad avanzó hacia mí. La brida está lista. El señor Harrington llamó desde la puerta el segundo agente de seguridad con su voz tensa por la tensión. Los ascensores han dejado de responder y el acceso a la escalera de emergencia ha sido sellado. Una mirada de genuina sorpresa cruzó el rostro de Harrington antes de endurecerse en un cálculo frío. Está aislando el piso. Chun salió de la sala de conferencias de regreso al salón principal dejando a Mia con el primer hombre de seguridad que la agarró del brazo bruscamente. Ordenó que se moviera empujándola hacia adelante. En el salón principal, el caos había estallado bajo una apariencia de pánico controlado. Multimillonarios que momentos antes habían estado discutiendo casualmente la adquisición hostil ahora se apiñaban alrededor de la barbilla de Elías cuyos dedos volaban sobre una tableta. Las transferencias se están procesando. La barbilla informó 60 segundos para completarse y los códigos de anulación. Harrington exigió intentarlo ahora. Pero el sistema está luchando. Alguien está contrarrestando activamente mi acceso. Nea fue empujada a una silla con la mano asegurada tras su espalda con la brida. Escaneó la habitación en busca de Adrián, pero no vio señal de él. Se había escapado o ya estaba implementando las contramedidas que su llamada había puesto en marcha. Su pregunta fue respondida cuando todas las luces en la sala VIP se atenuaron simultáneamente y luego volvieron a la mitad de brillo. Un tono electrónico sutil sonó, 3 pulsos cortos que parecían emanar de las paredes mismas. Los hombres de seguridad intercambiaron miradas alarmadas. ¿Qué demonios era eso?, preguntó uno de ellos moviendo la mano instintivamente hacia su arma oculta. El rostro de Harrington se había puesto pálido. Protocolo de confinamiento, dijo su voz apenas por encima de un susurro, pero eso es imposible. Sin la comprensión amaneció visiblemente en su rostro en el momento exacto en que las puertas principales de la sala VIP se abrieron. Adrien entró, pero no como el miembro del personal deferente de momentos antes de que todo su porte se hubiera transformado. Este era Adrien Locke como realmente existía, un hombre cuyo pres imponía autoridad absoluta, cuyo paso casual proyectaba una competencia letal bajo una moderación civilizada. Detrás de él estaban 4 hombres con trajes a medida, sus posturas inconfundiblemente militares a pesar de su vestimenta civil. Caballeros, Adrien dijo. Su voz se escuchó fácilmente a través de la habitación repentinamente silenciosa. Creo que necesitamos discutir su propuesta comercial bastante hostil. La atmósfera en el salón VIP se cristalizó en algo peligroso, como mulas de oxígeno alineadas antes de un incendio repentino. Los hombres de seguridad de Harrington movieron instintivamente sus manos hacia armas ocultas solo para congelarse cuando el equipo de seguridad de Adriane respondió de la misma manera. Sus movimientos más practicados, más seguros. Yo no lo haría, dijo Adrien en voz baja, su mirada fija en Harrington. Mis hombres tienen dedos en el gatillo con picazón y la póliza de seguro del club no cubre manchas de sangre en alfombras de 18,000 pesos. Un silencio tenso flotó en el aire hasta que Chow lo rompió con una risa forzada. La entrada bastante dramática. Aunque debo decir que el uniforme de servicio está un poco por debajo de su nivel salarial. Teatralidad. Víctor escupió recuperando la compostura. ¿Es esto realmente necesario? Adrien. Todos somos hombres de negocios aquí, ¿no? Adrien se movió más adentro de la habitación. Su seguridad mantenía la formación detrás de él. Sus ojos se dirigieron brevemente a Mia, notando las ataduras que le sujetaban las muñecas. Algo frío y furioso cruzó su rostro antes de que lo dominara. Los empresarios no suelen restringir a mi personal ni planear enfrentamientos armados en mi establecimiento. Un malentendido, Harrington ofreció suavemente. Su empleado se estaba comportando de manera sospechosa, dadas las recientes preocupaciones de seguridad. Simplemente estábamos siendo cautelosos. Adrien caminó hacia donde estaba sentada Mia y sacó una pequeña navaja plegable de su bolsillo. Con un movimiento preciso cortó la restricción de plástico. Sus dedos tocaron brevemente su muñeca en un gesto que podría haber sido de consuelo o disculpa. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, susurró Mia, frotando la circulación de nuevo en sus manos. Adrien se volvió hacia los multimillonarios reunidos. Toda pretensión de sumisión se había ido. Se movió con la fluida confianza de alguien que había pasado toda su vida en puestos de absoluta autoridad.
Déjame asegurarme de que no haya más malentendidos. Dijo que Jer aseguró la habitación. Uno de su equipo de seguridad se movió a el área del bar donde un panel oculto reveló la interfaz de control después de ingresar una secuencia. Un suave zumbido electrónico llenó la habitación. La amortiguación de la señal se activó. El hombre informó que no había comunicaciones entrantes ni salientes. La alimentación de seguridad estaba aislada. Adrien asintió antes de dirigirse al grupo nuevamente. Caballeros, discutamos lo que realmente está sucediendo aquí. Un intento hostil de adquisición de mi club orquestado a través de corporaciones fantasma y posiciones de la Junta apalancadas, todo culminando en el esfuerzo bastante dramático de esta noche para apoderarse de los intereses controladores mientras planeaba. ¿Cuál era la frase? Miró a Mia. Persuasión física, estás exagerando. Reed protestó. Sus rasgos aristocráticos se tensaron con indignación. Esta era una propuesta comercial perfectamente legítima, ¿verdad? Adrien se movió a la mesa central donde la tableta de Chen aún mostraba transacciones financieras activas. Con un gesto casual giró la pantalla hacia el grupo. Los negocios legítimos no suelen involucrar transferencias no autorizadas de cuentas en el extranjero vinculadas a empresas poco reputadas. La barbilla palideció, su confianza tecnológica se evaporó. No puedes probar ninguna conexión. Harrington intervino aunque su autoridad habitual sonaba hueca. En realidad, Adrián replicó, he estado recopilando evidencia durante meses. Registros financieros grabados, conversaciones, testimonios de testigos. Hizo una pausa dejando que las implicaciones se asentaran, lo que nos lleva a la pregunta obvia por que rodeó la sala. Estudió lentamente a cada hombre por turno. Vanguard es rentable ciertamente, pero difícilmente la empresa más lucrativa en cualquiera de sus carteras. Los costos operativos por sí solos lo convierten más en una tenencia de prestigio que en un generador de ingresos. Harrington y Chow intercambian miradas, una comunicación silenciosa que no escapó a la atención de Adrien a menos que Adrien continuara. El club en sí no es el objetivo real, es lo que sucede aquí. La información que fluye a través de estas salas, los acuerdos negociados bajo la cobertura de reuniones sociales. Se detuvo directamente antes de Harrington. No querías mi club, querías mi red de inteligencia. La acusación aterrizó con un impacto palpable. Mia vio como el color se desvanecía de varios rostros alrededor de la sala. Lo que sea que Adrien estuviera insinuando claramente tocó una fibra ridícula. Harrington se burló, pero el ligero temblor en su voz lo delató. Adrien sonrió levemente. Vanguard nunca fue solo un club para la élite. Víctor siempre fue una operación de inteligencia. Mi puesto de escucha personal en el mundo de las altas finanzas y las maniobras corporativas. Miró alrededor de la sala. Cada conversación, cada acuerdo de apretón de manos, cada confidencia susurrada ha sido meticulosamente archivada. No por chantaje, no tengo interés en tácticas tan crudas, sino por patrones de información, movimientos de poder. Reed se hundió pesadamente en su silla. Nos has estado espiando todo este tiempo. Prefiero llamarlo mantener la conciencia, respondió Adrien, pero sí, y lo que he aprendido recientemente es que varios de ustedes. Su mirada recorrió Harrington. Chow y Chin han estado centralizando el control de infraestructura clave en 3 continentes a través de un laberinto de empresas fantasma e inversores proxy. El rostro de Chen se había quedado completamente en blanco. El vacío practicado de un jugador de póker con una mano perdedora, un monopolio construido en sombras. Adrien continuó. Distribución de energía, telecomunicaciones, derechos de agua, todos consolidado bajo entidades que parecen no relacionadas, pero en última instancia rastrear de vuelta a una única estructura de control bastante ilegal según las leyes antimonopolio internacionales. Debo agregar que la compostura de Harrington finalmente se quebró. No puedes tener pruebas. Tengo suficiente, respondió Adrien con calma. Más importante, ya lo he compartido con autoridades reguladoras seleccionadas en múltiples jurisdicciones. Investigación pendiente, por supuesto, pero la evidencia es bastante convincente. La atmósfera en la sala cambió de tensión a algo parecido al pánico a medida que las implicaciones se hicieron evidentes. Estos no eran hombres acostumbrados a ser acorralados. ¿Qué quieres?, preguntó Harrington con voz tensa. La expresión de Adrien permaneció impasible. Primero, el cese inmediato de todas las hostilidades contra mi club y mis intereses. Segundo, te desharás de la estructura monopolística que has creado gradualmente para evitar la interrupción del mercado, pero por completo. Tercero, harás contribuciones sustanciales al desarrollo de infraestructura en las regiones que has estado explotando. Chow desafió aunque su fachada confiada se había derrumbado. Oliveró todo la voz
De Adrián era suave pero inflexible cada conversación, cada trato, cada transacción cuestionable que ha ocurrido dentro de estos muros. Sus imperios no sobrevivirán a las investigaciones resultantes. Se giró para dirigirse a su equipo de seguridad. Escolte a nuestros invitados al piso principal. Sus privilegios de membresía permanente quedan revocados mientras sus hombres se movían para cumplir. Adrien centró su atención en Harrington. Olvidaste una cosa crucial, Víctor, dijo su voz aguda solo para sus oídos. No solo soy dueño de este lugar, lo construí. Cada pared, cada sistema, cada protocolo fue diseñado según mis especificaciones. Se inclinó más cerca. Nunca tuviste una oportunidad. Harrington, rostro retorcido por una rabia impotente mientras lo conducían hacia el ascensor. Sus hombres de seguridad ya desarmados y contenidos. Durante todo el enfrentamiento Mia había permanecido en silencio, observando cómo la dinámica de poder cambiaba en tiempo real mientras la habitación se despejaba, dejando solo a ella, Adrien y dos de su personal de seguridad. Finalmente encontró su voz. ¿Sabías que dijo? ¿Sabías que estaban planeando algo? Adrien se giró hacia ella, su expresión suavizándose ligeramente. Lo sospechaba, pero no sabía. Se mueven esta noche, dudó, y luego agregó su advertencia. Hizo toda la diferencia. 3 días después de lo que el personal había comenzado a llamar en voz baja el incidente, Vanguard reabrió sus puertas al casual observar. Nada había cambiado, la misma entrada discreta, el mismo servicio inmaculado, la misma clientela exclusiva, pero debajo de la superficie todo era diferente. Mia llegó a su turno exactamente 15 minutos antes. Como siempre, el sistema de seguridad en la entrada de empleados zumbó con eficiencia familiar, pero Davis, el guardia perpetuamente estoico, le ofreció un gesto de reconocimiento que rayaba en lo respetuoso. Buenas noches, Davis. Dijo las palabras rutinarias con un nuevo peso. Buenas noches, señorita James, respondió usando su apellido por primera vez en un año. Se le espera arriba. El ascensor privado, previamente fuera del alcance del personal regular, la llevó directamente al piso superior, no al salón VIP donde se había desarrollado la confrontación, sino a una puerta sin marcar más allá de ella. Dudó antes de tocar, repentinamente insegura de lo que la esperaba al otro lado. La puerta se abrió antes que ella. Knuckles hizo contacto justo a tiempo, dijo Adrien haciéndole un gesto. Dentro de la oficina más allá desafiaba las expectativas en lugar de la ostentosa exhibición de riqueza que podría haber anticipado del santuario privado de un multimillonario. El espacio era elegantemente minimalista, funcional en lugar de llamativo, con ventanas que daban a la ciudad. Por favor, siéntese. Adrien indicó una silla frente a su escritorio. Se fue. El uniforme del mesero reemplazado por un traje a medida que de alguna manera lo hacía parecer más accesible e infinitamente más formidable. El club parece tranquilo esta noche, observó Mia acomodándose en el asiento. Ofrecido una situación temporal, Adrien respondió tomando su propia silla. Hemos revocado ciertas membresías e implementado procedimientos de investigación mejorados. Las vacantes resultantes se cubrirán selectivamente. La estudió con la misma intensidad que notó durante sus turnos compartidos, solo que ahora no había pretensión de observación casual. Imagino que tienes preguntas, dijo Mia. Consideró esto. Algunas, admitió, aunque no estoy seguro de cuáles. Se me permite preguntar. Un fantasma de una sonrisa tocó los labios de Adrien. Después de lo que presenciaste, creo que estamos más allá de tales preocupaciones. Pregunta lo que quieras. Eligió sus palabras con cuidado. ¿Algo de eso era real? Las partes encubiertas de persona. Reconoció que la historia de fondo fue inventada, pero el trabajo en sí. Se encogió de hombros. Encontré a Manuel. El trabajo aclara el pensamiento y hay cierta libertad en el anonimato. Ibar. ¿Es realmente una operación de inteligencia? Adrien se reclinó considerando cuanto revelar. Vanguard tiene múltiples propósitos, es un negocio legítimo, un centro social para individuos influyentes y sí, una red sofisticada de recopilación de información. Los ricos revelan cosas notables cuando se creen entre iguales, como conspiraciones monopolísticas, sugirió Mia, entre otras cosas. La expresión de Adriane se volvió seria. Lo que me lleva al propósito de esta reunión. Tus acciones la otra noche evitaron una confrontación potencialmente violenta y preservaron una operación que llevaba años preparándose. Estoy agradecido, solo hice lo que parecía correcto, dijo Mia, incómoda con el elogio. Pocas personas lo harían, menos aún lo habrían ejecutado con tanta eficacia. Adrien. Coloqué una carpeta en el escritorio entre ellos. Revisé tu archivo personal. Maestría en finanzas, la mejor de tu clase.
pero elegiste trabajar en puestos de servicio en establecimientos de alta gama en lugar de perseguir roles tradicionales de banca o inversión. Mia titubea ligeramente. Prefiero observar los sistemas desde adentro. La teoría solo te lleva hasta cierto punto. De hecho, algo parecido a la aprobación brilló en los ojos de Adrián. Has estado llevando a cabo tu propia forma de recopilación de inteligencia. Aprendiendo cómo operan los poderosos sirviéndoles directamente. No era una pregunta, pero Mia asintió de todos modos. Sorprendida por su percepción, lo que hace que mi propuesta sea potencialmente atractiva. Continuó deslizando la carpeta hacia ella. Te ofrezco un nuevo puesto dentro de la organización de Vanguard, no como personal de peso, sino como mi enlace personal con nuestros miembros. Mia abrió la carpeta para encontrar un contrato que describía un rol que parecía adaptado a su conjunto único de habilidades, parte analista, parte gerente de relaciones, parte operativo de inteligencia. La cifra de compensación en la parte inferior la hizo contener la respiración. Esto es lo que comenzó a hacer. No pudo articular completamente su sorpresa. Comente con la responsabilidad. Adrien terminó de hablar por ella. El puesto requiere a alguien que comprenda ambos mundos, servicio y poder. Alguien lo suficientemente observador como para identificar patrones e interacciones aparentemente casuales. Alguien con discreción y juicio. Hizo una pausa. Alguien en quien pueda confiar. La última palabra quedó flotando en el aire entre ellos. Esperó con importancia. La confianza claramente no era algo. Adrien extendió la llave ligeramente. ¿Por qué yo? Mia preguntó directamente. Tienes todo un aparato de seguridad. Profesionales capacitados que piensan como profesionales capacitados. Adrien replicó. ¿Viste lo que se perdieron? El elemento humano. Lo psicológico cuenta la dinámica social que los protocolos de seguridad no pueden capturar. Se inclinó ligeramente hacia adelante y actuaste por instinto cuando más importaba. Mia cerró la carpeta, ganando tiempo para procesar la oferta. El puesto representaba todo por lo que había estado trabajando. Acceso. Influir. La oportunidad de comprender cómo operaba el poder real desde su círculo interno. Debo advertirle. Adrien continuó que aceptar este puesto significa ingresar a un mundo del que no puede salir fácilmente. La información a la que tendrás acceso. Hizo un gesto vago. Cambia la forma en que ves todo. Ahí no hay vuelta a la normalidad después de eso. Creo que la normalidad se volvió imposible en el momento en que te di esa servilleta. Mia respondió con inesperada certeza. Adrien la estudió por un largo momento antes de asentir. Tómate la semana para considerar la oferta. Sigue abierta hasta el lunes. Mia se levantó para irse. Se le ocurrió una última pregunta. Los hombres de la otra noche, Harrington y los demás, ¿qué les pasa? Actualmente están experimentando las consecuencias de sus acciones. Adrián dijo su tono neutral pero sus ojos duros. Los reguladores financieros han mostrado un intenso interés en sus actividades. Se están congelando activos. Se están haciendo preguntas en múltiples jurisdicciones. No tomarán represalias. Estarán demasiado ocupados sobreviviendo para considerar la venganza. Le aseguró y si finalmente se recuperan lo suficiente para contemplar tal estupidez. Una sonrisa fría tocó sus labios. Bueno, la seguridad de Vanguard se extiende mucho más allá de estos muros. En la puerta, Mia hizo una pausa por si sirve de algo. Ya sé mi respuesta. Adrien levantó una ceja en señal de pregunta. He pasado mi vida observando el poder desde la periferia. Dijo aprendiendo sus patrones. Entendiendo sus monedas. Creo que es hora de que me acerque al centro. Asintió con algo parecido a la satisfacción en su expresión. Lunes por la mañana entonces. Comenzaremos su orientación cuando Mia salió de la oficina. El peso de su decisión se asentó a su alrededor como una nueva prenda desconocida pero no incómoda. Había vislumbrado la maquinaria detrás de la elegante fachada del mundo y había elegido entrar en ella en lugar de retirarse. El ascensor descendió suavemente llevándola de regreso al mundo que conocía.
Pero cuando el piso principal del club apareció a la vista, brillante y exclusivo y lleno de poderosos, comprendió con perfecta claridad que lo estaba viendo con nuevos ojos, nunca volvería a ser invisible.